ejemplo, el colágeno es resistente a la tracción, no se distingue. Tú puedes tirar solo un 5%. Fibras elásticas pueden casi duplicar su tamaño, 150%. Las reticulares muy parecidas a ver, no se distinguen mejor que estas, ¿no? Los aminoácidos que contienen, ¿dónde los encontramos sobre todo? ¿No? ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de fibra. Entonces, hay tres tipos, ¿no? Reticulares, fibras elásticas y de colágeno. Ahora, en esta clasificación, algunos autores hacen una distinción, ¿no? Y ponen tejido conectivo, colágeno. Tejido conectivo elástico y tejido conectivo reticular. Entonces, normalmente, en los tejidos conectivos, el colágeno es lo más abundante. Entonces, ellos, algunos autores, le llaman tejido conectivo colagenoso, aquel tejido conectivo donde las fibras reticulares, las fibras de colágeno son las más abundantes. Tejido conectivo elástico, como los órganos que hemos visto, es un tejido donde ellos ven que predominan las fibras elásticas sobre el colágeno. Y las reticulares, como los órganos linfopoieticos, donde predominan las fibras reti. Eso no quiere decir que no haya las otras fibras. Sí hay, pero en menor proporción. Pero no es un tipo de tejido conectivo, porque básicamente solo describe que hay más fibras de colágeno, que hay más fibras elásticas o más fibras reticulares, ¿no? Pero los subclasifican a veces así, ¿no? Pero los órganos que hemos descrito, los reticulares, vaso, hígado, elástico, la aorta, pulmón, ¿sí? Básicamente solo porque hay más predominancia. ¿Hasta ahí sí entendido? Ahora sí podemos volver, todavía nos falta, ¿no? La sustancia fundamental antes de volver a la clasificación. Entonces hemos visto la parte fibrilar. Y lo que está alrededor de las fibras es un líquido gelatinoso, ¿no? Y a eso se llama sustancia fundamental. Es amorfa, gelatinosa, con mucha agua. Y va a estar formado por glucosaminoglicanos, proteoglicanos y moléculas de adhesión. El elemento más fundamental van a ser los glucosaminos. Son carbohidratos disacáridos, o sea, dos carbohidratos unidos, como esto, ahí ven, que luego este es el monómero y se repite. Entonces, pueden tener 100 de estas, 50 de estas, 20 de estas. De acuerdo a eso, va a tener un nombre diferente, ¿no? Si tiene 100, es un tipo de molécula. Si tiene 5, es otro tipo de molécula. Si se repite 1000, un tipo de molécula, ¿no? Pero estos dos siempre se mantienen. El A siempre va a ser un ácido urónico. Va a ser un D-glucurónico, y el B siempre va a ser un aminoácido, ya sea una glucosamina o una galactosamina. Combinaciones de estas. Ahora, siempre van a tener muchos grupos negativos. Aquí el carboxilo y el hidroxilo. Mucha carga negativa, ¿ya? Son poliaminas. Entonces, y va a haber varios subtipos. Uno de ellos es el ácido hialurónico. Otro de él va a ser el dermatan sulfato, el heparan sulfato o heparina, el queratan sulfato y el condroitin. Todos son tipos de glucosaminoglicanos, ¿no? Son polímeros. Por ejemplo, acá es una glucosamina, ¿cierto? Acá es una galactosamina, y así, son combinaciones, ¿no? Y acá encontramos, por ejemplo, el ácido hialurónico o hialuronano está formado por el ácido D-glucurónico, D-glucurónico con D-glucosamina, por ejemplo. El condroitin sulfato es ácido D-glucurónico con D-galactosamina. Y ahí está donde lo encontramos. El hialuronano en cordón umbilical, líquido sinovial, el humor vítreo, el cartílago. Y así. Normalmente hay dos tipos de glucosaminoglicanos: los sulfatados y los no sulfatados.
El único ácido que no es sulfatado es el ácido hialurónico. Es importante eso, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. El ácido hialurónico o hialuronano va a ser el único glucosaminoglicano no sulfatado. Los demás son sulfatados. Por eso se habla de documentano sulfato, queratano sulfato, cuando sulfato y para sulfato. Lo único que tiene sulfato es el ácido y hace que no forme estructuras o su formación es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Acá están sus indicaciones. Pero resulta que los glucosaminoglicanos nunca están sueltos solos, están agrupados, se juntan entre sí. O sea, el condroitinsulfato debe unirse con el queratán sulfato y formar estructuras más complejas, formando lo que son los proteoglicanos. El proteoglicano básicamente es una proteína central, esta en azul, a la cual se anclan varias cadenas de glucosaminoglicanos. Pueden ser pocas o muchas, como estas. Pues, a este complejo de una proteína central y glucosaminoglicanos unidos perpendicularmente se llama proteoglicano. ¿No? Entonces, algo importante es que el ácido hialurónico nunca forma proteoglicanos. Todos los sulfatados sí forman proteoglicanos. El ácido hialurónico no. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué tipos hay? Estos 5 tipos de proteoglicanos. Agrecano, de corina, versicana y sintética. Su composición y su volumen. Sobre todo, ¿dónde se ubica? ¿No? Por ejemplo, el agrecano es el más grande, 250 kilogramos, junto con el versicano. Pero los proteoglicanos también se agrupan y forman un complejo mucho mayor, un complejo proteico mucho más grande. Y ahí sí entra el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, en morado, va a formar una especie de eje a la cual se le van a unir los proteoglicanos. Aquí están transversalmente los glucosaminoglicanos. Y a toda esta molécula grande se le va a llamar agrecano. Es muy diferente de este agrecano de un agrecano. ¿Ya? Entonces, este complejo macromolecular tiene una función. Como les dije, cada glucosaminoglicano está cargado negativamente, muchas veces. El agua se comporta como un protón, le atrae la carga negativa. Se le une electrostáticamente a los azúcares. Entonces, cada molécula de glucosaminoglicano va a atraer una molécula de agua. Por lo tanto, acá va a haber mucha agua unida a esta molécula. Entonces, el agua no está suelta, sino está, entre comillas, fija electrostática. Y eso hace que sea hidratada, muy hidratada. ¿Ya? Entonces, la ácido hialurónico tiene esa función de formar estos complejos de agregados, ¿no? Y por ejemplo, forma mucho eso en el cartílago. Por eso se usa ahora, por ejemplo, el ácido hialurónico para las arrugas, ¿no? Se infiltran al tejido conectivo, ¿no? Porque eso va a estimular la formación de agregados, la atracción de agua y va a rellenar el líquido, ¿no? Se va a hacer turgente la piel, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, pero los agregados, glucosaminoglicanos y las fibras, ya sea el colágeno, todo, no están sueltas, se unen. Puede haber unión del colágeno con el agregado, el ácido hialurónico con glucosaminoglicanos. Pero no lo hacen directamente, lo hacen a través de unos intermediarios de unión, que son las glucoproteínas de adhesión. Las glucoproteínas de adhesión lo que hacen es regular la unión entre una célula y una molécula, o entre dos moléculas de la matriz. ¿Ya? Por ejemplo, hemos hablado en matriz intracelular de la fibronectina, podemos hablar de membrana basal, ¿no es cierto? La fibronectina es la más abundante de estas proteínas de adhesión. Une la integrina con el colágeno tipo 4. Es el nexo de unión entre sí. O la laminina, que une los colágenos de tipo 4 entre sí. Un colágeno 4 con otro colágeno 4. ¿Se acuerdan que en membrana basal había laminina? Entonces, las
de colágeno tipo 4 están unidas entre sí por la lamina. La tenacina, por ejemplo, une proteoglicanos entre sí. La condronectina, condro viene de cartílago, se ve, se encuentra exclusivamente en el cartílago. La osteopondina, de osteo, en el hueso. Estas dos son moléculas de adhesión específicas del cartílago y del hueso. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, en base a eso vamos a poder determinar los tipos de tejido conectivo con más facilidad. Ahí sí van a entender más fácil. ¿No? Entonces, hemos hablado de este mucoso y mesénquimo, ¿cierto? Ya hemos hablado. Vamos a hablar del propiamente dicho, porque el especializado lo vamos a ver capítulo a capítulo. El óseo lo vamos a describir, el cartilaginoso lo vamos a describir. Vamos a hablar del laxo y el denso. En el laxo predomina la sustancia fundamental amorfa, es el componente más abundante. En cambio, en el tejido conectivo denso, lo que predomina son las fibras. ¿Se entiende? En los dos predomina la matriz. En el tejido laxo, la sustancia fundamental amorfa. En el tejido denso, las fibras. ¿No? Entonces, en el tejido conectivo laxo hay pocas fibras, pocas células, mucha matriz. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Debajo de los epitelios. Siempre. Por ejemplo, en la dermis, ¿no? Cerca de los vasos sanguíneos. También en el tracto digestivo y tracto respiratorio. Solo que ahí, el tejido conectivo debajo de las mucosas se llama lámina propia. Así se llama esa capa. Lámina. El tejido conectivo laxo en los epitelios mucosos de la vía respiratoria y vía digestiva se llama lámina. ¿Cuál es su función? Difusión de oxígeno y neutrones, porque ayuda a nutrir los epitelios. Y ahí hay muchas células inflamatorias. Eso no vamos a ver las inflamatorias. En cambio, el tejido conectivo denso, lo que predomina es el colágeno. ¿Ya? Ahora, si el colágeno está ordenado, mira, una fibra de colágeno acá, todos están ordenados en el mismo sentido, ¿sí? Se va a llamar denso regular, porque está regularmente ordenado. Si está desorganizado, desordenado, el colágeno está en todos los sentidos, así, 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 así. Igual, predomina el colágeno, pero está desordenado. Se va a llamar tejido conectivo denso y irregular. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Más. El regular está regularmente ordenado. ¿Dónde encontramos el regular o modelado? En los elementos más resistentes del cuerpo. Tendones, ligamentos y las apóstolas. Como están ordenados, existe mucho la fuerza de tensión. En cambio, en el irregular o no modelado, si bien es cierto, resiste un poco, pero como está desordenado y no está en el mismo sentido, no es tanta su resistencia. Lo encontramos en la dermis, la piel, la vaina de los nervios, cápsula de los órganos, ¿no? Como testículo, varios, riñones, hígado, o la cápsula de los órganos. Esa es la diferencia entre estos dos. Y aquí predomina el colágeno entre estos dos, pero en este está ordenado y en este está desordenado. En resumen, ¿no? Entonces aquí vemos piel, vean, lo azul son las fibras de colágeno. Todo eso, acá vamos a verlo mejor. Esto es tendón, vean, ordenado. Cada una de las fibras de colágeno está en el mismo sentido. Este es tejido conectivo irregular, denso irregular, porque miren, el colágeno está en diferentes sentidos, desordenado. De ahí viene eso de irregular, de irregular. Y así se ve el tendón, ¿no? Estos son los fibroblastos, ¿sí? Las fibras del colágeno ordenaditas, ¿no? Ahí nos quedamos.